está prohibida, porque en muchos lugares es proscrita, Señor. Pero nosotros podemos con libertad acercarnos a la Biblia, acercarnos a las Escrituras y disfrutar, Señor, de ellas y deleitarnos en su mensaje, en su profundidad, en su sabiduría y adquirir nosotros sabiduría a través de ellas. Gracias, Padre, porque tú lo dices, que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Gracias por la consolación de las Escrituras, gracias por la esperanza de las Escrituras y gracias por la fe en las Escrituras que nos concedes a cada uno de nosotros, con la cual podemos buscarte. Y gracias porque tú en tu poder, en tu misericordia suples mis deficiencias como ser humano y permite, Señor, que tu Santo Espíritu sea instruyéndonos a pesar de nosotros mismos. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, hemos estado estudiamos la vez pasada, ese llamado a salir fuera. Así hemos titulado este estudio, que apenas comenzamos el domingo anterior, y estuvimos analizando un poco precisamente ese llamado a Abraham, cómo el Señor le llama a dejar todo atrás, a irse de su tierra, de su parentela, y Abraham, confiado en el Señor por la fe, como dice Hebreos 11:8, sale a buscar al Señor, a ese lugar que el Señor le había determinado, ¿no? Sin saber, como dice la Escritura, para dónde iba, Abraham salió por la fe. Pero vimos que cuando salió, no salió completamente solo, sino que un sobrino que él tenía se había ido con él, ¿se acuerdan? Que era Lot, muy bien, había ido Lot con él, y vimos que con el tiempo Abraham y Lot se vieron obligados a separarse, se vieron obligados a tomar cada uno un camino diferente, y vimos entonces cómo Lot termina viviendo allí cerca a la llanura del Jordán, en lo que eran las ciudades de Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim y Zoar, que eran las famosas ciudades de la llanura, de las cuales uno siempre se acuerda de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Pero eran 5: Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim y Zoar. Y allí en ese lugar estuvo Lot, y vimos cómo poco a poco se fue acercando hasta que terminó metiéndose en la ciudad de Sodoma. Y entonces, según lo que la Escritura nos dice, empezamos a estudiar cómo es posible que un hombre justo, cómo es posible que un hombre temeroso de Dios, cómo es posible que un hombre que tiene a Dios en primer lugar en su vida termine metido allá en la ciudad de Sodoma y Gomorra, y cómo fue la vida de Lot en Sodoma y Gomorra. Entonces, estudiando la Escritura, ahí en Génesis 19, el verso 1, estuvimos mirando que él era un hombre activo socialmente, que no se había recluido en una casa, que no se había encerrado en 4 paredes para nunca más volver a salir, como a veces pensamos que tenemos que hacer, o como lo intentaron hacer en el pasado los monjes, ¿no? En los famosos monasterios, ¿verdad? Entonces no era necesario, o los ermitaños religiosos que se escondían en cuevas solo para vivir aislados del pecado. Y a veces pensamos que esa es la solución, de pronto encerrarnos y no volver a salir. Pero vemos cómo Lot era un hombre activo socialmente, que estaba en las puertas de la ciudad de Sodoma. Estudiamos cómo en las puertas de las ciudades antiguas, pero vimos que Lot, a pesar de estar allí en lo más activo de la ciudad, observando la ciudad, siendo partícipe del mercado de la ciudad, no era partícipe ni de la ideología, ni de la filosofía, ni del estilo de vida de Sodoma. Y mirábamos que un hombre, por ser activo socialmente, no tiene que sacrificarse espiritualmente. Y ese es un principio espiritual fundamental que tenemos que entender, y por eso lo recordamos, aunque ya lo estudiamos la vez pasada, que Lot estaba abrumado por la nefanda conducta de los impíos, pero se dolía por ella, pero no se hacía partícipe de ella, ¿verdad? Y de la misma manera, como dice Romanos 12:2, que es la cita que está ahí abajo, nosotros no tenemos que conformarnos a este siglo. No debemos tomar la forma de pensar de este mundo, de este siglo, de esta nueva sociedad que de nueva, pues no tiene mucho, simplemente desde los días de Sodoma era igual, y nosotros no tenemos por qué adoptarla, no tenemos por qué amoldarnos a ella. Nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, como dice 1 Corintios 2:12, no el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios. El espíritu de Dios para que conozcamos, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido y para que sepamos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y qué importante entender eso, ¿no? Que ser activo socialmente no implica hacerse partícipe del pecado de la sociedad en la que vivimos. Un principio fundamental que cada uno de nosotros sabe cómo aplicarlo a nuestra vida. Y si no sabe, busque la manera de cómo mantenerse aislado
de ese pecado. ¿Cómo más era Lot? Seguimos estudiando a este personaje y su estilo de vida en el medio de esta ciudad pecadora. Bueno, podemos decir que Lot era un hombre servicial y hospedador. Cosa muy curiosa, teniendo en cuenta las características de las personas en la ciudad de Sodoma, de las que ya hablamos, el estilo de enriquecimiento ilícito que tenían en la ciudad de Sodoma, que era a costas precisamente de los viajeros que iban por la media luna fértil. Recuerdan que hablamos un poco de eso. Y entonces, ¿cómo es posible que exista un hombre diferente, un hombre que realmente era servicial, un hombre que realmente era hospedador? Génesis 19, versos 2 y 3, por favor. No, vamos a leer todos juntos, mi hermano. Vamos a leer todos juntos hoy. Génesis 19, 2 y 3. Esperemos que todos lo tengan. ¿Listo? Bueno, hay otro, vean. Otro compañero en la lectura. ¿Listos? Ah, ok, ya hay 5. Bueno, con esos 5 leemos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestros siervos y hospedéis, y lavaréis vuestros pies. La mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Muy bien, esta es una historia muy interesante por la manera en que vemos el comportamiento de Abraham en unos capítulos atrás, también cuando ve llegar a estos ángeles que venían con Dios mismo incluso, y él también hace exactamente lo mismo, sale corriendo donde ellos, se les inclina y les pide, les ruega que por favor pasen a comer con él, a quedarse ahí en su casa. Y qué interesante esa conducta, porque es muy ajena a nosotros que le decimos al hijo, cierre rápido, no vaya a ser que se meta alguien, ¿verdad? Dice, ese señor tiene cara, dice, no lo he visto nunca en el barrio, cierre rápido, no es. Uno siempre está apercibido contra el extranjero, contra el extraño, contra el que uno no conoce, siempre con esa mentalidad. Y mire qué diferencia tan abismal, porque Lot estuvo dispuesto a servir a esos hombres. Y nos indica la Biblia, o lo que entendemos por las escrituras, es que Lot no sabía que eran ángeles. Porque es que algunos leen el texto y dicen, no, pues que Lot sabía que eran unos ángeles y cómo no se les iba a ir a poner al servicio a unos ángeles. Bueno, nosotros que estamos leyendo la Biblia sabemos que eran ángeles, pero Lot no. ¿El pastor qué va a saber si Lot sabía o no? No, el pastor sí sabe porque Hebreos 13.2 dice, ¿qué dice Hebreos 13.2? ¿Quién lo puede buscar? Hebreos 13.2, ninguno de esos hombres que narra la escritura que recibieron la visita de ángeles sabía que estaba recibiendo ángeles. Bueno, ahí. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron antes. Ok, entonces la Biblia dice pilas con la hospitalidad. Ese es versículo duro para los rolos, pero así dice la Biblia. Porque en esta ciudad le enseñan a uno, cuidado va a dejar meter a la casa cualquiera, ¿no? Cuidado va a meter a la casa cualquiera, ¿no? Allá lo amarran, lo secuestran y le sacan el televisor de 40 pulgadas de la sala. Sí, no, señor. Mire, no os olvidéis de la hospitalidad. Por ella, sin saberlo, dice la Biblia. Ahí nos aclara entonces que Lot sabía o no sabía. No sabía. Lot no sabía que eran ángeles. Solamente que Lot era un hombre hospitalario. Hospitalario. Eso suena a hospital, ¿verdad? Es donde reciben al que necesita. Donde reciben al que las puertas están abiertas para recibir al que necesita ayuda. Y él vio a estos hombres llegar en el camino, él estaba en la puerta, vio que eran extranjeros que venían a quedarse, que ya era tarde, y estuvo dispuestos a servirles, y les dijo, mis señores, les ruego que vengan a la casa de este siervo y se queden a dormir. Y yo le voy a lavar los pies a ustedes. Oiga, y por la mañana se pueden levantar y pueden seguir caminando, pero no vayan a seguir sin entrar a mi casa a descansar un ratito. Imagínese usted esta forma de ser.
Ay, pero es que ahorita no se puede por la inseguridad. ¿Dónde vivía Lot? Bueno, entonces no podemos decir que es que nosotros estamos peor. Es la misma situación. Es la misma situación. Él tenía toda la excusa social para decir, yo vivo en un lugar muy peligroso, muy feo, muy malo, aquí la gente es muy perversa, yo no voy a permitir que... No, él era un hombre dispuesto a servir a otros. Y al parecer, él era así con todos los que podía. Ahora, sus obras de misericordia pudieron haber salvado a muchos caminantes de caer en manos de delincuentes. Porque ya sabemos lo que era Sodoma y Gomorra y cómo los viajeros entraban, pero no salían de ese lugar. Y entonces, ¿cuántos? Esos que salieron se habían quedado en la casa del Lot, que era el hombre que estaba ahí dispuesto a recibir a los caminantes y evitar que cayeran en las manos de los habitantes de Sodoma, que eran perversos. Lot sabía que no podían quedarse en la calle. Y dice la Biblia que no. Ellos dijeron, no, señor, que en la calle nos quedaremos esta noche. Y entonces él le dijo, bueno, pues de malas que coste que les... Y se fue, ¿verdad? No. ¿Qué dice? Les porfió, porfió. O sea, les insistió y les insistió y les insistió hasta que ellos fueron con él, entraron en su casa y les dio cualquier sobrado que tenía por ahí en la nevera. No, ¿qué dice? Les hizo banquete, coció panes sin levadura y comieron. Y nos deja mucho ver qué tipo de hombre era Lot. Porque era así en una ciudad como Sodoma. En una ciudad como Sodoma. Entonces Lot vivía en una ciudad corrupta, en una ciudad perversa, pero decidió que él iba a ser bueno en medio de los malos. Imagínense el momento cuando Lot decidió, habiendo sido creado y habiendo empezado a vivir en Sodoma y Gomorra, que él no iba a ser como los demás en Sodoma y Gomorra. Que sí, todos eran malos, que ahí asesinaban a las personas, las robaban, que los vecinos se enriquecían a costa de los viajeros que andaban por ahí, pero él decidió ser diferente. En algún momento tuvo que tomar esa decisión de ser diferente. Y ahora si uno decide ser el bueno en el barrio de los malos, ¿cuántas veces estafarían a Lot en el mercado? ¿Cuántas veces se sintió estafado? ¿Cuántas veces se sentiría engañado? ¿Cuántas veces se sentiría abusado por los habitantes corruptos de Sodoma y de Gomorra, mientras él estaba comprometido a no pagarles a los demás como le habían hecho a él? Y entonces comienza esto a volverse muy cercano a uno. Porque cuando uno decide ser el que no va a robar, cuando uno decide ser el que no va a estafar, cuando uno decide ser el que no va a mentir en el negocio, cuando uno decide ser el que va a hacer las cosas honestamente, el que va a hacer su trabajo correctamente, el que no le va a robar tiempo a su jefe en el trabajo, el que va a hacer las cosas bien, bueno, etcétera, etcétera. Cuando uno decide hacer las cosas para Dios y no para los hombres, comienza ese yugo, esa lluvia a caer a uno que siempre le va a tocar el lado flaco de la presa a usted, ¿verdad? Siempre le va a tocar el hueso pelado, como dice por ahí. Siempre le va a tocar esa parte mala. Pensará uno que es así, que siempre va a ser así. ¿Por qué? Pues porque todos los demás están intentando darme en la cabeza y yo aquí dejándome dar, porque ¿qué más hago, verdad? Ese era el pensamiento que tenía Lot tal vez, pero nunca se cansó de la decisión que tomó de ser el bueno en medio de los malos. Él estaba comprometido a no ser igual que los habitantes de Sodoma. Y Lot pasó una prueba que muchos creyentes no logran superar, hermanos. Porque hay que ser justo que uno se cansa. Uno se cansa de ser el que dice la verdad, uno se cansa de ser el que intenta el bien de los demás, uno se cansa de ser el que no tumba a los otros en el negocio, el del gremio, el que menos plata hace soy yo porque soy el que no estafa a los demás. Ese pensamiento de ser el bueno a pesar de que todos los demás están haciendo las cosas mal, es difícil. Es difícil no cansarse de ser el bueno del paseo. Gálatas 6, 7 a 9. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9. Vamos a leer de manera alternada. Yo leo un versículo y ustedes el siguiente. Bueno, mejor comiencen ustedes para que lean dos ustedes y yo uno solo. ¿Listos? Gálatas 6, 7 al 9. A la cuenta de 3 arrancan. 1, 2, 3.
Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Muy bien, entonces aquí hay unas palabras de ánimo para el creyente. Porque nos dicen, sí, pues todos podrán ser burlados, pero Dios no puede ser burlado. ¿Se acuerdan que yo le dije, había cosas que Dios no puede? Hay Biblia dice, Dios no puede negarse a sí mismo. Y entre esas cosas que Dios no puede está esta. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Hermano, todo lo que el hombre siembra, dice, eso también segará. Y hay dos tipos de siembra, el que siembra para su carne y el que siembra para su espíritu. Entonces, el versículo que ustedes leían al final, versículo 9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. ¿Por qué? A su tiempo segaremos. Entonces, la advertencia sería, mira, todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que recoge. A Dios no se le puede burlar, no lo pueden estafar, no lo pueden engañar. Podrán fingir delante de cualquiera, pero delante de Dios no. Entonces, usted no se canse de siempre hacer el bien, porque llegará un momento en que recogerá eso que está sembrado. Y puede que no sea aquí, y puede que no reciba el reconocimiento en esta tierra, pero de seguro, conforme a lo que dice la Biblia, a su tiempo segaremos si no nos cansamos, si no desmayamos. Entonces estamos en últimos tiempos, en los últimos tiempos. Estamos testificando la maldad manifestarse de muchas maneras, lo vemos de muchas maneras. Son tiempos en que los que antes oraban se cansaron de orar. Los que antes perdonaban se cansaron de perdonar. Vienen y le dicen a uno, pastor, me cansé de perdonar a ese señor, dicen algunas señoras por ahí, o me cansé de perdonar a los demás. Yo siempre perdonando. Me cansé de perdonar. Usted no puede cansarse de perdonar. Dios no le dio derecho de cansarse de perdonar. ¿Qué tal que Dios se cansara de perdonarnos? Ya nos había consumido a todos. Entonces, son tiempos así. Los que se guardaban puros sexualmente se entregan a la fornicación y lo publican y se sienten orgullosos. Los que no robaban se cansaron de la honestidad. Los que hablaban la verdad se entregaron a la mentira. Son tiempos malos. Tiempos donde los hombres buenos escasean. Tiempos donde es difícil conseguir personas justas, personas honestas, personas responsables, personas de palabra que le digan a uno voy a hacer esto así y lo hagan. Rarísimo, rarísimo. Ahora los jóvenes sufren para conseguir una pareja pura. Sexualmente, no consiguen. No hay. ¿Qué está pasando? Que los justos se cansaron de la justicia. Que los buenos se cansaron de hacer el bien. La gente se cansa de ser buena. ¿Por qué? Porque no parece haber ningún beneficio de ser bueno. Los corruptos triunfan, son tratados con honores y los justos lloran detrás de sus seres queridos, muertos muchas veces en manos de los impíos. Ese es el país en el que nosotros vivimos. Usted prende las noticias y eso es lo que usted ve. Gente corrupta, gente violenta, gente mala, triunfando, recibiendo honores, siendo tratados como si hubieran hecho las cosas bien, mientras que los que hicieron bien durante años siguen con el yugo al hombro, como si nunca hubieran hecho nada bueno. Y entonces las personas que se habían esforzado por hacer el bien, se cansan y dicen, esto no sirve. Y ahí es donde está el problema. Porque Lot vivía en Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra son el símbolo como ciudad del pecado, de la corrupción, de la perversión, de la violencia, de la fornicación y de todos los pecados que usted pueda hacer lista. Y ahí estaba Lot en la mitad, no cansándose de hacer el bien, no cansándose de ser justo y no cansándose de hacer lo correcto. Mateo 24:12. Unas palabras dichas por el Señor. Mateo 24:12 tienen una parte que dice, por haberse multiplicado la maldad,
el amor de muchos se enfriará. Y miren que esto es palabra del Señor, o sea, esto ha de cumplirse. Habla de los últimos tiempos y dice, como se ha multiplicado tanto la maldad, el amor que la gente tenía por otros y que le manifestaba con facilidad, se empieza a enfriar, a desaparecer. La gente deja de amar. Pero Dios nos anima a permanecer siendo los buenos de la historia. Yo soy malo, sí, somos malos, pero decidamos ser los buenos de la historia. Salmo 37, 1 al 3. Salmo 37, 1 al 3. Son 3 versículos que tenemos allí, vamos a leerlos juntos. Salmo 37, 1 al 3. ¿Están allí? Muy bien, leemos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. No te impacientes. Y como la hierba hacer bien, entonces aquí el versículo comienza diciendo, oiga, no se impaciente a causa de los malignos, no tenga envidia de los que hacen iniquidad. No piense, pero el otro se enriqueció rápido. Pero el otro hizo toda la vida las cosas mal y ahora ocupa un puesto preeminente. Pero el otro siempre era el ladrón y ahorita todo el mundo le honra. No importa que hagan los demás. No importa, importa usted y el Señor. Su relación con el Señor, su integridad. Que usted pueda decir como David, en mi integridad he andado. Y que el Señor pueda, no tenga temor usted de cuando el Señor mire su vida. No te impacientes. ¿Qué pasará entonces con los malignos? Dice, como la hierba, gracias, serán pronto cortados. Como la hierba, serán pronto cortados. Como la hierba verde se secará. Qué importante entender esto. Que si no fuera por Jehová, por su justicia, por su poder para juzgar sobre los hombres, no habría entonces ninguna motivación para la justicia en esta tierra. Porque sí, seguiremos viendo a los corruptos tomar el honor y seguiremos viendo a los perversos enriquecerse con facilidad mientras los justos salen a trabajar y seguiremos viendo a los violentos tomar lo que el justo ha trabajado con la fuerza, haciéndole daño al prójimo y lo seguiremos viendo. Y será eso una prueba para nuestra fe hasta el final de nuestros días o hasta que el Señor venga. Pero sabemos precisamente eso, que el Señor vendrá y que cuando el Señor venga, regirá entonces con vara de hierro y los justos heredarán la tierra, dice la Biblia. Ese es el aliciente. Ese es el aliciente. Por eso seguimos esforzándonos por agradar al Señor. Entonces se cuenta que Lot era justo, era correcto, era un hombre amable, hospedador en medio de una ciudad corrupta. Y nos da ejemplo con eso. Pero no solamente eso, sino que otra característica de Lot era un protector. Lot era un protector. En la cultura del Medio Oriente, cosa que es ajena a nosotros y por eso cuando leemos el texto nos parece súper raro lo que sucedió, pero una vez que una persona entra en la casa de alguien, la integridad y el cuidado físico de esa persona queda a cargo de su hospedador. Yo como hospedador debo responder por el bienestar de todos los que están dentro de mi casa, de la misma manera como respondo por mis hijos, de la misma manera como respondo por mi pareja, así debo responder por la persona que mora en mi casa. Esa era la forma en que se hacía en ese entonces. Y Lot había recibido 2 viajeros en su casa y eso le trajo la ira de toda la ciudad. De toda la ciudad. Génesis 19, 4 al 6, por favor. Génesis 19, 4 al 6. Muy bien. Leemos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo.
Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras él. Escuche bien, porque otro había cogido y había empujado a esos dos que llegaron y se había olvidado del asunto. Había sido el camino más fácil de tomar, más fácil de tomar. El objetivo de esos hombres que venían a conocer no era sentarse a tomarse un café con los dos ángeles que habían venido a Lot. No, el objetivo de estos hombres era abusar sexualmente de los viajeros que Lot tenía en su casa. Porque los abusos sexuales entre los varones tienen una connotación de humillación y de dominio, más que un asunto sexual. Implica un asunto de humillación, de destrucción de la moral del otro. Por eso son muy normales los abusos sexuales en las cárceles. ¿Sí? En las cárceles entre varones se dan esas prácticas porque lo que se busca con eso no es la satisfacción sexual. En realidad lo que se busca con eso es la destrucción del estado del ánimo moral mental de la persona abusada. Eso era lo que se buscaba con eso. Entonces, esas eran muestras de humillación y de dominio frecuentes que, como les dije, son frecuentes en sitios de reclusión carcelaria y no son objetivos románticos, no era un asunto romántico lo que estábamos viendo ahí. Más allá de lo que algunas predicaciones intentan analizar, algunos dicen, no, que eso, imagínense esos dos ángeles bonitos, altos, no era eso, era ir a acabar con esa gente que había llegado ahí, ir a destruir completamente a esas personas, porque hablamos de una violación en masa, donde iba a participar desde el más joven hasta el más viejo de una ciudad, todos los varones de una ciudad, así que no estamos hablando sino de una turba violenta que venía contra esos hombres. Aún sabiendo el objetivo de estos hombres, dice que Lot salió. Lot salió a confrontarlos, a hacer lo necesario para evitar que sucediera ese abuso. Y dice que cerró la puerta tras de sí. Así se le cerró la puerta tras de sí. Era una clara muestra. Dice, yo salgo, pero ustedes no entran. Era lo que decía. Yo salgo aquí y me enfrento a ustedes, pero ustedes no van a entrar a esta casa. No les voy a dar acceso a estos hombres. Y la pregunta que nos queda hacer, espiritualmente hablando aquí, es, ¿quién abre y cierra la puerta en la casa suya? ¿Quién es el que abre y cierra la puerta de su casa? Más allá de que le manden a echar llave en la noche, que yo sé que algunos pobres varones aquí, la mujer dice, vaya a echar llave, hombre, no deje abierto. Bueno, sí, también está bien. Pero estoy hablando, no son todos literalmente. Lo que quiero decir es, ¿quién se interpone entre este mundo y su familia? ¿Quién evita que los abusadores de este mundo entren a su casa y tomen a sus hijos y tomen a su pareja? ¿Quién se levanta para proteger a los suyos? Para evitar que el mundo los abuse, evitar que el mundo viole la integridad espiritual de su familia. No, tiene que ser alguien ahí. Porque para eso Dios estableció al varón, para hacerlo. Y si no hay varón, el creyente de esa casa, el que protege la casa. Pero qué importante entender eso. Que se necesitan ese tipo de hombres, ese tipo de creyentes, capaces de decir, yo salgo a enfrentar el mundo, pero el mundo no entra a mi casa a destruir a los niños. Y no lo voy a permitir. Y cierro la puerta tras de mí. Pero ¿y si no quieren dejarse cuidar? Tranquilo. Ni las hijas ni la mujer de Lot quería que Lot las cuidara. Después estudiaremos eso un poquito más adelante. A ellos no les interesaba esa protección. Pero más allá de eso, ahí estuvo Lot, interponiéndose entre su casa y el mundo que lo rodea, haciendo la diferencia, marcando un límite para el mundo, para que no entre a lo más profundo de su casa. Josué 24:15. Josué 24:15. ¿Están allí? Josué le dice al pueblo con el cual él había trabajado durante años,
y les pone una clara división entre lo que él y su casa y el resto del mundo. Y en este versículo está claro, dice, leemos juntos, 1, 2, 3. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces se requieren creyentes que sepan pararse en la puerta, que sepan cerrar la puerta tras de sí para proteger a los que se refugian en su techo. Porque no es solamente a mis hijos, es a los que se refugian bajo mi techo, como lo hizo Lot. Los enemigos siguen intentando entrar y siguen entrando también. Y muchas veces somos nosotros mismos permitimos entrar, que le damos acceso. Ay, es que el niño ya tiene 7 años, hay que comprarle un celular para que pase por internet. O sea, para que salga él afuera y lo viole. Eso. Eso es lo que se está haciendo con los chicos. Ah, es que el niño ya tiene edad para que se enfrente a todo eso, para que escuche todo eso. Caramba, se perturba usted con lo que escucha y si quiere que el muchachito vaya y lo enfrente solito, ¿verdad? Entonces no sea cruel. Si el niño no tiene si usted no tiene la madurez para enfrentar el mundo, muchas veces, ¿cómo va a pedir que un muchacho la tenga? Entonces, límites. Se requieren personas que sepan poner límites a las cosas que entran en su casa. Si por el televisor no está entrando nada bueno, deje de pagar ese televisor. No pague más y verá que se lo cortan y ya. No pasa nada. Y si el internet no le sirve sino para mirar mugre, pues no lo vuelva a pagar. Con eso no vuelve a entrar mugre en su casa. Y así en general. Y si el vecino no viene sino a hablar porquerías en su casa, no le vuelve a recibir la visita al vecino. Tampoco. Párese en la puerta y diga, qué pena, pero yo salgo y lo atiendo, pero en mi casa no va a entrar. Porque es un santuario. Es un lugar en que los que están adentro confían en que yo los proteja. Y esto hace la diferencia entre hombres de verdad y gente similar. Y esto también hace la diferencia entre mujeres de honor de verdad y mujeres que destruyen con sus manos su propia casa. Eso hace la diferencia. ¿Quién influencia a los niños? ¿Quién toma a los niños? ¿Qué hacen con los niños? Me tiene que importar a mí. Que todos los demás niños se están criando, el sistema los está criando, los está levantando sin los demás. Pero los niños, no. Que todas las demás parejas lo hacen, sí, pero la mía, no. Y que todos los demás hombres lo hacen, sí, pero yo, no. Porque en conclusión, Lot vivía entre corruptos, pero guardaba su integridad. Temiendo a Dios, sirviendo al prójimo y guardando su casa. 3 cosas que tenemos que aprender a hacer y a seguir su ejemplo, porque alguien tiene que pararse en la mitad y cerrar la puerta de sí. Que el Señor nos ayude a hacer de pie. Soberano Señor y Padre Celestial, gracias por permitirnos estudiar tu palabra una vez más. Por permitirnos ver, Señor, que es difícil vivir en medio de un mundo corrupto y seguir guardando la integridad. Y seguir siendo el bueno de la historia a pesar de ser el que reciba los golpes, Señor, en medio de esta sociedad abusiva. Que es difícil, Señor, ver a los corruptos, ver a los violentos, ver, Señor, a los malos, tomar posiciones de gloria y honor, robar y ultrajar a los pobres, y uno estar en medio de esa ciudad, Señor. Pero que no es imposible seguir haciendo lo bueno. Que tú nos llamas a no cansarnos de hacer el bien, a no agobiarnos a causa de los malos y a levantarnos en contra de ellos, Señor, si es necesario, para guardar la integridad de los nuestros. Concédenos, Señor, ser ese tipo de creyentes como lo fue Lot, y pararnos en la puerta y cerrar la puerta tras de nosotros y cuidar a los nuestros, a aquellos que confían en que nosotros vamos a velar por ellos. Conviértenos en los creyentes que tú quieres que seamos y limpia de todo el mal que hemos dejado entrar a nuestras casas y a nuestras mentes. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Amén. Gracias, hermanos.